Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un pequeño tutorial acerca de cómo hacer un muñeco de tela. Vamos a verlo. Bueno amigos, como les mencionaba al principio, hoy vamos a hacer un tutorial para hacer la base de un muñeco de tela. Yo sé que han visto en Instagram o en internet las fotos de esas muñecas de trapo tan bonitas y siempre han tenido la idea de querer hacer la suya propia. Lo sé porque yo también lo he pensado. Entonces, acompáñenme y les voy a dar un pequeño tutorial de cómo las hago yo. Primero que nada, yo dibujo en una hoja más o menos gruesa como quiero que queden las partes de mi muñeca. Con esto vamos a hacer los patrones que luego vamos a copiar en la tela. Yo voy a utilizar un calcetín color carne y una pelotita de unicel para la cabeza. Comienzo cortando los patrones y luego trazándolos en la tela. Ya que tengo las piezas trazadas en la tela, procedo a cortar una por una. Nos debe quedar algo parecido a esto. Ahora voy a unir cada pieza con hilo que parezca o se acerque al color de la tela. Ya que tengo todo cosido, procedo a rellenarlo con un relleno que se llama nube esfera. Es muy suave y es muy fácil de utilizar. Ya que quedó tan relleno como lo quiero, ahora voy a cerrarlo. Esta es la puntada que utilicé a lo largo de todas las piernas y los brazos. Es una puntada que se llama de colcha. Me gusta esta puntada porque a pesar de que es visible, le da una bonita terminación como artesanal a la muñeca. Para la cabeza y el cuerpo voy a usar la misma puntada, pero lo voy a hacer por dentro, para que cuando termine de coser todo alrededor, voltee la figura y estas puntadas no sean visibles. Ya que tengo más de la mitad cosido, meto la bola de unicel para asegurarme de que haya suficiente espacio aún para seguir rellenando y cosiendo. Ya que tengo un poco de relleno en el cuerpo y ya más de 3/4 partes cosidas, ahora sí meto la bola de unicel, meto un poco más de relleno hasta que quede como yo lo quiero y ahora sí cierro. Para cerrar esta parte de la cabeza y el cuerpo voy a usar una puntada invisible. Ya que tengo todas las piezas que necesito, voy a marcar de dónde voy a unirlas a mi muñeca. Yo las voy a unir usando unos botones. Entonces trato de marcar donde quiera los brazos y las piernas y tratando de que queden a la misma altura. Y bueno, este es el resultado final de nuestra muñequita de trapo. Como ven, es bastante sencillo. Esta la vamos a hacer, pues no les voy a decir que sea sorpresa. Como pueden ver, los brazos y las piernas se pueden mover y esta muñequita va a poder sentarse. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y principalmente espero que les sea de ayuda si quieren hacer su propia muñeca. Si lo hacen, por favor mándenme fotos a Instagram. Y como siempre, no olviden darle like si les gustó el video y suscribirse a nuestro canal para más tutoriales o quién sabe qué otras locuras que nos ocurran. Nos vemos la próxima con otro cuento oscuro que contar y las manualidades que lo representan. Bye.
Well, your technique could definitely use some work. But you're cute. Come on. Okay. So, this is it.